una isquemia abdominal. Si nos puedes explicar en qué consiste esa operación y por qué crees se pudo haber interrumpido en el día de ayer. Mira, Mariana, primero, muchas gracias por llamarme. Segundo, vos sabés, como siempre comento, no hablo sobre casos porque se me escapa en la historia clínica y demás, y al margen me parece que no me corresponde. Sí puedo, como para saber de qué se trata cuando dicen o tiran un diagnóstico como isquemia intestinal. Claro, en términos generales, digamos. Porque entendemos que además la nata es un paciente con otras complicaciones, ¿no? Entonces no es lo mismo una isquemia abdominal en un paciente ordinario que en la nata. Y claro, imagino que sí, seguramente tiene compromisos de otros órganos, por lo que uno ha Infiere, sí, escuchado en sí, su seguro. momento. Isquemia es falta de irrigación. E intestinal, bueno, obviamente es el intestino. Si uno tiene una isquemia cardíaca, es más fácil de entender decir es un infarto del corazón. Entiendo. Es decir, es una falta de aporte de sangre oxigenada para que el músculo cardíaco funcione bien y no se produzca una fibrosis, que es cicatrización de un área, es decir, que la fibrosis es la cicatrización. Y el reemplazo de un tejido normal, funcional, que está diseñado para una determinada función, por algo que no es otra cosa que una cicatriz, que es un tejido que no tiene ninguna respuesta a ningún estímulo, sea esto cardíaco o sea intestinal. En el caso de intestino seguramente lo que ha pasado es un infarto o de un intestino, que es la falta inmediata o en un momento determinado de irrigación de sangre y oxigenar de esa manera a una parte de intestino. ¿Cuál? No sabemos si es intestino delgado, si es intestino grueso. No sabemos, es decir, ¿no? ¿De qué intestino se trata? No hubo detalles porque no por lo menos no trascendió. ¿Y es común, Luis, que esto se haga en etapas, digamos, que se interrumpa la operación y se continúe, digamos, o es por este caso en particular? No, en realidad, digamos, sabiendo que se trata de un paciente que eventualmente sabemos que ha tenido un reemplazo renal y entonces ahí estuvo también en diálisis y demás, seguramente hay una alteración también de las arterias y las venas. Si incluimos algunos efectos colaterales que pueda provocar el tabaco o lo que fuere, y hay que ver si no hay en las arterias algún tipo de calcificación, es decir, de aterosclerosis, es decir, de que se tapen las arterias, sí. Claro, las paredes que no están flexibles, que están con colesterol y calcio, y eso hace que no sea un buen tributo de sangre a alguna parte del intestino. El intestino, obviamente. Sería una manera de cuidarlo a Jorge, digamos, por este riesgo, interrumpir la operación y seguirla en otro momento, como para no exigirle tanto, porque es una operación larga, entiendo. Mira, todo depende también del grado de falta de irrigación del intestino. ¿Cuánto abarcas? Puede ser una sola porción. El intestino grueso es como si fuera un marco donde el centro del marco de un cuadro sea el ombligo. Entonces tiene toda esa parte, es de intestino grueso. Y todo lo que está dentro de ese marco es intestino delgado. Es decir, todo depende de la longitud que abarca, cuál es la tributaria, cuál es la arteria o las ramas de arterias que están afectadas, y de esa manera la cantidad de centímetros de intestino que está afectado. Entiendo que son 20 centímetros, ¿no? 60 centímetros. Uno puede sospechar que eventualmente pudo haber tenido una interrupción. Alguien, no estoy hablando del caso en particular, pero interrupción o posponerlo en un segundo paso intestinal, si uno ve que tiene alguna otra parte también afectada, porque no es que solamente se produjo en un lugar dado una interrupción, claro, de la irrigación. Puede ser por la fragilidad del paciente. Puede ser también, puede ser. Lo que ocurre es que todas las arterias tienen la misma edad, el mismo tratamiento, la misma exposición, entonces pueden haber a lo mejor parches y lo hayan
hayan notado también. Por supuesto le han hecho estudios seguramente prequirúrgicos y habrán visto ya laparoscópicamente en el intestino a ver las partes afectadas y a lo mejor, bueno, interpretaron que vamos a mejorar este cuadro acá en la irrigación de esta porción y veremos si en el futuro es necesario abarcar o ampliar. Entiendo. Lo mismo pasa, insisto, con el corazón, cuando le ponen un stent Claro. para irrigar, a veces dicen, bueno, con uno alcanza, después le hacen una prueba, no, hay que poner otro más. Y bueno, obviamente que esto es muy distinto a una cirugía laparoscópica o a cielo abierto intestinal, es mucho más amplio y es un poco más laboriosa, ¿no? Sí, Santi, querías preguntar. Doctor, obviamente, sacando del lado el caso La Nata, ¿qué porcentaje de éxitos suelen tener este tipo de operaciones? ¿Cuán dificultoso es la recuperación? En manos hábiles como la que uno supone que estamos acá, la verdad que la reacción es bastante buena, se logra producir una muy buena irrigación intestinal y la parte intestinal que no responde porque se hacen pruebas antes obviamente de dar por terminada la cirugía con sustancias radiopacas y se ve entonces por radioscopía que irriga, inyecta uno en la arteria y como ve cómo se llega a distintas partes del intestino. Entonces cuando esto ya está permeable, ahí se da por terminado y generalmente, bueno, es una cirugía grande obviamente, pero uno puede estar seguro de que está exitosa, por lo menos bien irrigado y si está bien el objetivo está cumplido. Irrigado, la evolución tiene que ser buena. ¿Es muy común todo esto, depende del doctor? resto de la... ¿Es muy común esto de la isquemia abdominal? Digamos, ¿tiene síntomas? No entiendo en el caso de Jorge cómo se lo habrán descubierto, si surgió a partir de algún estudio. Entiendo que fue una tomografía lo que determinó que tenía esta situación, pero ¿hay síntomas de esto? Mira, Mariana, saliendo de un caso en particular, pues es que estamos viendo desde hace tiempo algo bastante frecuente en pacientes que abusan de antiinflamatorios, por ejemplo. De tomar antiinflamatorios y analgésicos específicos, donde el hecho de estar tomando tanto tiempo y continuado pueden provocarse pequeñas, en este caso, pequeñas isquemias, y es un dolor muy importante porque no deja de ser un infarto. Claro, y es un dolor muy importante abdominal. Importante esto, ¿no? A veces dicen los analgésicos, no tomar porque sí, no automedicarse. Bueno, estas son a veces las consecuencias. Claro. ¿Querías preguntar? Sí, ahora, doctor, ¿puede haber otros órganos, de acuerdo a esta isquemia o este infarto que tuvo, ¿puede otros órganos estar afectados? Quiero ser prudente. Sí, sí, efectivamente. Es decir, lo que comentaba hoy, ¿no? Si cuando un paciente tiene, bueno, por ejemplo, en el caso anterior que estaba dando como ejemplo, los antiinflamatorios y que toman alguna porción del intestino, en general es el intestino grueso, cuando ocurren estas cosas, se nos cortó. Una muerte del tejido en ese momento dado, pero así como se da en un rincón o en una parte, puede aparecer en la otra, porque ese paciente comió, tomó, bebió, fumó, en fin, tiene la misma edad, tiene el mismo ADN, tiene la misma posibilidad de desarrollarlo acá que un poco más distante. Claro, sí, son las arterias. En realidad el problema no está en el intestino, sino en las arterias. Claro, como él decía una parte, digo, tal vez otros órganos se pueden ver afectados. Esa era mi duda. ¿Le puedo preguntar? Sí, adelante. Doctor, ¿tiene que ver fundamentalmente el no volver a conectarlo o conectar el intestino? ¿Cómo está su corazón? No, en general, obviamente que en una cirugía el corazón está muy evaluado y muy sostenido por el equipo anestésico, sin ningún lugar a duda, y esto no creo que influya, salvo que haya algún inminente, no digo accidente quirúrgico, sino eventualmente la respuesta masiva de un corazón o de un riñón, incluso, o del resto de la economía, decimos nosotros economía, el resto de la anatomía, ¿no? Pero no necesariamente uno suspende una cirugía, por supuesto. Puede ser
una cirugía de una simple vesícula, que tenga un fallo cardíaco, que uno no lo contemplaba previo a la cirugía de vesícula, que tiene por ahí que suspender porque hizo una hipertensión importante o porque entonces hay que parar todo. Esto, obviamente, estamos dentro de las suposiciones y de las posibilidades que pudieran haber habido, pero así que pueda interrumpirse por un tema cardíaco, no. Una vez que se empezó la cirugía, a veces no se puede interrumpir, hay que terminar de hacer la anastomosis, la unión entre las partes que eso es lo que entiendo no se que hizo. Luis, eso me parece que es lo que no se hizo, ¿no? No se llegó a hacer. Todavía no se llegó a hacer, esa es la etapa que está restando de la operación, o sea que la han interrumpido quizás con el fin de ver cómo evoluciona o con alguna otra intención, pero claramente no terminó la operación, No, porque esa es la parte que faltó. Claro, exactamente. Sí, Martín. Doctor, quería profundizar en algo que recién de alguna manera lo hablábamos, que tiene que ver con cómo sería la vida, más allá de la nata, de un paciente que sufre esto en lo práctico. De alguna manera lo hablábamos hace un ratito, pero cómo es en lo práctico la vida cotidiana de una persona que sufre esto, el posoperatorio, las primeras semanas, meses después de esta situación. Bueno, sin duda que es muy diferente si estamos hablando de intestino delgado o de intestino grueso. El intestino delgado tiene paredes muy delgadas, muy finas, tienen otras funciones diferentes, no muchas, pero sí son diferentes a la de intestino grueso. El intestino grueso de alguna manera es bastante más noble, que se pueden resecar partes, incluso esto es lo que pasa cuando hay un cáncer de colon, y entonces se reseca esa parte, se quita, se vuelve a unir y el paciente a la semana ya está en la vida. El intestino delgado es un poco más delicado, a veces se pueden producir algunas alteraciones no esperadas o no deseadas, mejor dicho, sí esperadas porque uno lo contempla, pero no deseadas en el postquirúrgico, que pueden ser fístulas o pueden ser algunas otras alteraciones que pueden haber, insisto, porque es mucho más delicado y la respuesta a las uniones son un poquitito más complejas. De todos modos, la evolución, obviamente nos demuestran, afortunadamente los cirujanos nuestros, por lo menos los cirujanos argentinos muy expertos, que tenemos muy buena respuesta y evolución de los pacientes que lamentablemente a veces tenemos que derivar para alguna cirugía en particular, ¿no? Les costó mucho sedarlo a Jorge ayer, mencionaron eso, que fue muy difícil, quizás se tomó también más tiempo por eso. ¿Cuándo a un paciente es difícil sedarlo? ¿Qué puede ser lo que haga que la anestesia no funcione en un paciente? A veces puede ser una medicación de base, si se está tomando ansiolíticos o se están tomando tranquilizantes. Esto a veces la actitud en la sedación necesita mucho más profundidad y más dosis para lograr el mismo efecto, ¿no? Hay pacientes que a lo mejor no están tomando nunca nada, bueno, pasa con los comprimidos, ¿no? Uno por ahí no está tomando nunca nada para tranquilizarse y toma medio o un cuarto comprimido de algo y a alguien le cae funciona mucho y a otro no. Claro, y a otro por ahí cuesta bastante más. Pero sí, en definitiva, la medicación es una, no creo que haya ningún otro problema seguramente de origen tóxico, alimentario, una cosa así, porque está alimentándose, por digamos, eso, con sonda en este momento. No lo creo, sí. En general es por eso. Con la cautela, por supuesto, que merece esto, Mariana y doctor, a mí me aseguran desde el entorno que habría sido isquemia de intestino delgado. Esta es la información que me llega, pero independientemente de esto, doctor, y de la mano de lo que preguntaba antes Martín, ¿cómo es la vida después de una intervención semejante a la vez para un paciente diabético? Si es que la diabetes tiene alguna relación, o algún efecto puntual después de semejante operación. Un paciente diabético y una diabetes quizá crónica de mucho tiempo de evolución, en general uno de los factores pronósticos más complejos que tienen es precisamente lo vascular. La diabetes muchas veces tiene una repercusión a nivel vascular que se llama vasculitis, precisamente inflamación
de algunos vasos, y esto en general puede ocurrir no solamente a nivel intestinal, sino puede ser a nivel incluso del resto de la anatomía. Hay pacientes que se descuidan o no están bien medicados o no tienen una buena respuesta a la medicación, y a veces tienen problemas hasta de los miembros, ¿no? Miembros inferiores o dedos, en fin. Y entonces no llega a una buena irrigación por esto que comento de la vasculitis diabética. Claro, todo se complica, ¿no? El cuerpo es una máquina perfecta y empieza a fallar una cosa y empieza a fallar todo, ¿no? Es impresionante y un poco es lo que le está sucediendo a Jorge. Sí, le quiero consultar al doctor, ¿por qué no se puede hacer la unión cuando hay mucho líquido y cuando hay muchos drenajes, que es aparentemente el cuadro que tendría Jorge en estas horas, doctor? Bueno, no sé específicamente quizá a qué se refiere, pero imagino que en algunas circunstancias, cuando hay mucho contenido y demás, se abocan los dos extremos intestinales y se permite que eso se termine de limpiar y de limpiar, comillas, ¿no? Que quede muy bien, no aséptico, sino drenado. Y una vez que se encontró todo esto que está impecable y que no hay ninguna alteración de encontrar líquidos propios intestinales por ahí diseminados, recién ahí entonces se logra unir. Hay distintas técnicas que se me escapan, quirúrgicas, donde a veces se abocan, los dos se ponen, se exteriorizan las partes intestinales para después poder unirlas en un segundo tiempo. Pero eso se da en general cuando es algo muy agudo, muy grave, de urgencia, donde el intestino no está limpio perfectamente como para poder mantener esa cicatriz quirúrgica aséptica o lo más aséptica posible. Qué lujo escucharte, Luis. La verdad que es tan detallado lo que estás explicando. Yo lo digo, es una eminencia el doctor y que nos está explicando con este detalle, ¿no? Algo que es tan complejo. La verdad te agradezco mucho este tiempo porque además aprendemos mucho. Sí. Yo quería volver a algo que vos dijiste que tiene que ver con el tema de la automedicación, ¿no? El doctor hablaba del tema de los antiinflamatorios. ¿Esto puede ser que haya de alguna manera incidido en el tiempo mezclado con otra medicación? Estamos hablando de los antiinflamatorios que generalmente consumimos o la gente consume, que son para, no sé, dolores de cintura o de piernas. Sí, lógicamente que, como siempre decimos, ¿no? No hay enfermedades y no hay enfermos. Sí, obvio. Lo mejor a alguien que me está escuchando dice, yo vivo tomándome antiinflamatorio y nunca me pasó nada, y a lo mejor nunca le pase nada. Claro. Día que pasa, eso es un porcentaje, ¿no? Está en el bolillero. Claro. Lo que ocurre es que lo que estamos viendo en los últimos años, ya diría yo en los últimos 15, 20 años, donde precisamente hay pacientes que empiezan con un importante dolor abdominal y bueno, se lo lleva a imágenes, se le hace tomografía, se le inyecta y uno dice, ups, mirá, acá está irrigado todo muy bien el intestino y esta parte está muda. Llamamos que está muda porque no hay movimiento. No hay imagen de las sustancias radiopacas para irrigar ese sector. Entonces, a eso hay que ir urgente. O ver si se puede destapar, o si no, directamente resecarlo, porque obviamente que el futuro de esa porción es necrosis, es morirse, y hay que operarse de cualquier manera, ¿no? Entonces, todo depende también las condiciones del cuerpo, del físico, el ADN. Y bueno, pero es muy importante, porque a veces parecen que son medicaciones no nocivas, que uno se lo toma con dolor de cabeza, todo, y tomarlo realmente cuando hace falta, cuando está indicado. ¿Qué es mucho, doctor? Cuando decís, Luis, gente que toma todo el tiempo antiinflamatorios, ¿hay gente que toma todos los días? Eso obviamente estaría mal, pero tomar una vez por semana, digamos, ¿cómo se mide lo que es mucho? Bueno, a eso sí, hay una palabra en medicina que es idiosincrasia, que depende de cada uno en particular, pero digamos, para no esquivarle a tu pregunta, obviamente tomar un antiinflamatorio porque tenés un dolor 2, 3 días seguidos y bueno, ya está, o un dolor de muela, claro, y está perfecto, pero a veces
tapar un dolor crónico, Claro. porque a veces lo que Claro. sucede es que hay algo crónico que se tapa con el analgésico, que lo que hace no es curarte, es No. apagar el dolor, pero sí, ahí el Aliviar. problema, ¿no? Exacto. Exactamente. Tengo una confirmación, si se me permite, incluso a propósito de todo lo que el doctor está exponiendo. En efecto, fue en el intestino delgado. Esto está confirmado, esto es primera fuente, Mariana. Sí. Jorge tiene problemas vasculares importantes en las piernas. En mayo le pusieron a la Nata más stents de los que ya tenía en la Claro, pierna esto es lo que estaba explicando el izquierda. doctor, ¿no? Las arterias de todo el cuerpo son el Exactamente. problema. Todo es decisión de los médicos en este momento. Esto es muy importante. Yo consulto con fuente directa si en efecto hubo un acuerdo, si firmaron ambas partes, las hijas de Jorge y Elba Marcovecchio, algo por estas horas. No, Ujú. no firmaron nada. Todo es decisión de los médicos. La próxima exploración es muy delicada y muy riesgosa. Están esperando que los médicos digan vamos en esta dirección o vamos en esta otra, y me confirman que Jorge no se automedicaba, que de ninguna manera en los últimos tiempos se automedicaba. Claro, no tiene nada que ver Claro, con eso. no, En el no. caso No, de es una Jorge, posibilidad, digo. no, Claro. en el caso de Jorge es Solo un por eso. sistema que ya estaba funcionando mal en general, ¿no? Es un tema no de una medicación, obviamente. Yo te quería preguntar, Luis, por el lapso de tiempo que puede haber entre esta operación que fue ayer y la próxima intervención o esta nueva exploración, como la mencionan, que puede llegar a ser tan riesgosa. ¿Cuánto tiempo se puede esperar con eso abierto? No, eso puede esperar, pero imagino que los mismos cirujanos y la misma, seguramente el mismo equipo médico, cuanto antes se vaya resolviendo, por supuesto que es mucho mejor para el paciente, ¿no? Eso sin ninguna duda. Esto, cuanto antes se logre, mejor. Y también es cierto que han habido equipos, grupos de trasplante de intestino delgado, fíjate, Mariana, y No la sabía gente. eso. Sí, justamente en pacientes, bueno, esto, ¿no? Que a lo mejor el trasplante era o por diabetes o por alguna alteración genética o congénita intestinal, y han habido grupos muy interesantes de trasplantes de intestino delgado. Ha habido en hospitales municipales, nacionales, en la Favaloro, también en una época Mirá vos. había un equipo muy importante, y en el italiano también. Lo que pasa es que en el caso de la Nata, eso se descarta, ¿no? Porque la Nata no podría hoy soportar un trasplante. No, eso en general es Claro. más programado y más, no en casos de urgencia, ¿no? Doctor, No. mientras usted habla, vemos en pantalla imágenes de Jorge dando una nota en la puerta de la radio, como dio un montón de veces. ¿Podemos, desde la ignorancia que uno tiene con un tema así, soñar con la Nata, con una vuelta al trabajo en un futuro cercano de meses? ¿O algo así es algo que demanda años de recuperación? Dios, o en el que creamos, Dios quiera. Dios quiera que sí, obviamente, que hay que tener esperanza, porque, insisto, aunque parezca un poco grosero, está en el bolillero que puede evolucionar perfectamente, ¿no? El tema está en que, bueno, los tiempos y el qué y el cómo, eso lo irá viendo la evolución y el restablecimiento. Seguro. Que nos ha dado de tantas todos los sorpresas, órganos. Jorge, porque la Sí. verdad que Aparte- tantas veces hemos pensado que no había más nada que hacer y de golpe Highlander, ¿no? Sí. O sea, es una cosa que revive y yo tengo tanta fe en esa fuerza de él, pero entiendo que estamos en una situación No, obvio. delicada. Aparte el tema es que no Dios, es lo Dios único quiera, que Dios lo tiene. quiera. Dios Sí, tiene Martín. otros problemas, por supuesto. Recién, doctor, decía hace un ratito que no es lo mismo que sea intestino grueso o intestino delgado. Recién Franco nos confirmó, es efectivamente el intestino delgado. Y también decía que tienen diferentes funciones a la hora de este tipo de patología. ¿Cuáles son las funciones que afecta el intestino, o que produce o que realiza el intestino delgado, que se ven afectados con esta situación? Bueno, sin ninguna duda en la absorción de elementos, minerales, vitaminas y nutrientes. Todo depende de la longitud de intestino que en un paciente se deba excluir, u ojalá lo más económico que se pueda resecar, desde ya que es muy útil
por lo que comentaba recién, distintas partes de intestinos tienen la función de absorber distintas vitaminas, ¿no? Claro. La vitamina B12, vitamina D, hierros y aparte los nutrientes, ¿no? Es decir, las proteínas, cómo se degradan, las grasas, cómo se cortan, en fin, esto ayuda y mucho en la economía. Por eso, cuanto más económico sea acá la necesidad de excluir de la anatomía, siempre es mucho mejor. Seguro. Luis, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo y quiero aprovecharte también y a toda la audiencia que tenemos en este momento mirando el programa, porque desde GEDIT, que vos sos el presidente de GEDIT, haces una campaña enorme contra el cáncer de colon, así que invitar a todos a hacerse el famoso estudio de la colonoscopía, que puede salvar vidas, ¿no? Y que es tan importante, así que me encantaría que des ese mensaje para finalizar nuestra entrevista. Muchas gracias, Mariana. Sé que también vos sos muy consecuente en todo esto y nos ayudas muchísimo siempre. Y la verdad que sí, en la medida que se pueda, hoy día todavía no ha cambiado en nuestro país, en nuestro ministerio, la edad de inicio en el mundo se está hablando ya de 45 años. En los pacientes que obviamente me consultan, les recomiendo que lo hagan a partir de los 45 años. Muy bien. Y en adelante poder hacer. Obviamente que lo importante y lo bueno serían hacer campañas De prevención. Pilotos o poblacionales, donde hay algunos elementos que se llaman FIT, sangre oculta en materia fecal, es un acrónimo en inglés, FIT, que eso es un sistema inmunológico de detección en materia fecal, es muy sencillo, y ahí por lo menos poder evaluar quiénes sí o sí, por favor, si da positivo, hacerse la colonoscopía, y si da negativo, al año que viene hacer un nuevo análisis de materia fecal. Y el que quiera realizarse la colonoscopía, bueno, obviamente es sin duda el estudio para detectar a tiempo. Como para detectar, y si se detectan pólipos, se quitan, y el pólipo es la lesión precancerosa y por lo tanto sacado. Es una batalla ganada en esta famosa guerra contra el cáncer de colon, que en nuestro país cada vez es más frecuente y lamentablemente cada vez se presenta en gente más joven. Es así, por eso es tan importante la prevención, hacerse el estudio, detectarlo a tiempo y salvar vidas de esa manera. Y tu campaña siempre es enorme, desde GEDIT hacen un montón. Te quiero mucho, Luis, además de admirarte como profesional, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un beso enorme para toda la familia. Gracias a ustedes, a todo el panel, y muchas gracias, Mariana, un beso grande. Muchas gracias. Enseguida volvemos.